Quizás hayas visto imágenes de esta bandera azul y con estrellas doradas ondeando en muchos países de los más poderosos de Europa. Probablemente también hayas escuchado un par de cosas sobre el Brexit, pero ¿qué es exactamente la Unión Europea y cómo se forma? Y quizás lo más importante, ¿cómo ha funcionado en el pasado y cómo funciona hoy? Pues a continuación estaremos hablando un poco de ello. Ok, para poder comenzar tenemos que tener definido qué es la unión y qué es Europa. Sabemos que una unión es la acción y efecto de unir o unirse, por lo tanto Europa es un continente. Creo que muchos ya sabían eso, así que juntando ambas definiciones podemos decir que es la unión comercial entre los países europeos. Eso tratando de formular un concepto con esas definiciones. Pero, ¿qué es en realidad la Unión Europea? Pues bueno, es una asociación económica y política formada por 27 países de Europa, que en conjunto abarcan gran parte del continente. Este consistía en su inicio en impulsar la cooperación económica, con la idea de que el comercio produce una interdependencia entre los países que reducen las posibilidades de conflicto, pero con el tiempo fue tomando forma su función. Actualmente la Unión Europea funciona como un mercado único. ¿Por qué como mercado único? En el mercado único de la UE no existen fronteras interiores y por lo tanto se aplica el principio de libre circulación de personas, de servicios, de capitales y de mercancías. Pero ¿cómo se formó la Unión Europea? Todo comienza en el año 1950, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Europa se encontraba devastada y para comenzar una reconstrucción económica y política era necesario un plan estratégico basado en la cooperación de las naciones. La UE se construyó con el objetivo de poner fin a las frecuentes guerras entre países vecinos después de la Segunda Guerra Mundial. En 1951, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, comenzó a unir naciones para lograr la paz. En este año, los 6 miembros fundadores crean la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Los 6 fundadores de la UE son Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. En este año, los mismos 6 países firman los Tratados de Roma, creando la Comunidad Económica Europea o un mercado común y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Siguió un periodo de crecimiento económico resultado de la reducción de las restricciones comerciales entre los países miembros. 16 años después, las comunidades se amplían a 9 Estados miembros e introducen más políticas comunes. Se realizan las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. Entre los años de 1981 y 1992 se realiza la primera ampliación mediterránea y el mercado único europeo se convierte en realidad. Se estableció el Tratado de Maastricht en la Unión Europea y se complementó el acuerdo de un mercado libre que permitía 4 tipos de libertades: el movimiento de bienes, servicios, personas y dinero. En las fechas del 2002 y el 2007, el euro entra en circulación y la UE tiene oficialmente 27 Estados miembros. Entra en vigor el Tratado de Lisboa, confiriendo nuevas competencias legislativas al Parlamento Europeo y fortaleciendo el voto de los ciudadanos en cuanto al rumbo que tomará la Unión, haciendo cambiar el funcionamiento de la UE. Como se están dando cuenta en lo que va del video, hemos estado mencionando que son 27 Estados miembros, y es que el gobierno británico invocó en marzo del 2017 una junta para abandonar la UE. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión, que en este caso son los Estados miembros, pueden salir de la Unión Europea.
iniciando un proceso de 2 años que debía concluir con la salida del Reino Unido el 29 de marzo del 2019. Ese plazo se prolongó en un primer término hasta el 12 de abril del 2019 y volvió a ser prolongado hasta el 31 de octubre del 2019. Por tercera y última vez, el plazo volvió a ser ampliado hasta el 31 de enero del 2020. Pasada esa fecha, tras haber aprobado definitivamente el acuerdo de retirada a las 00 horas del sábado 1 de febrero del 2020, Reino Unido abandonó automáticamente la Unión Europea a las 23 horas hora británica. Los fundamentos de la cooperación al desarrollo están agregados en el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea. El objetivo principal de esta política es reducir la pobreza hasta lograr erradicarla, dirigiéndose a los países con mayores necesidades y centrándose en aspectos como la protección social, sanidad, educación, empleo, desarrollo empresarial, agricultura sostenible y energía. En la política de desarrollo de la UE se ha ido elaborando progresivamente. En un principio, abarcaba únicamente los países y territorios de ultramar asociados a la UE, pero después se amplió para incluir a todos los países en desarrollo. El objetivo principal de la política de desarrollo de la UE, tal y como recoge el artículo 208 del TFUE, es la reducción y finalmente la erradicación de la pobreza. La política de desarrollo contribuye, entre otras cosas, a fomentar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, a mantener la paz y prevenir los conflictos, a mejorar la calidad del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales mundiales. También ayudar a las poblaciones, países y regiones que enfrentan catástrofes naturales o de origen humano y a promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial. Son 27 países que conforman actualmente la Unión Europea, pero si tomamos en cuenta la salida de Gran Bretaña, son 28 países. Y a continuación estaremos mencionando a los Estados miembros, quien lo conforma. En primer lugar tenemos a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia. Con el pasar del tiempo, se fueron adheriendo cada uno de los países europeos mencionados y a un inicio, como lo mencionamos, eran solamente 6 países que lo integraban, por lo que ahora todos ellos trabajan en conjunto por el bienestar del continente. Ahora explicaremos el tema Política Agrícola Común de la Unión Europea. Para ello vamos a estar viendo alguna información como lo es el origen, los objetivos, los principios, presupuesto, la gobernanza y el futuro como contenido básico de la Política Agrícola Común. En cuanto al origen, hay 3 grandes motivos que están detrás de la Segunda Guerra Mundial. Hay un objetivo político, económico y social. El objetivo político se subdivide por un lado en sellar una alianza entre Francia y Alemania. Queda inviable e imposible una nueva confrontación bélica. Y en segundo lugar, profundizar y sentar las bases de la integración europea y la creación del mercado común. En cuanto al objetivo económico, el más importante en aquel momento era aumentar y fomentar la producción de alimentos. Y en cuanto al objetivo social, era muy importante mejorar la calidad de vida de los entonces millones y millones de agricultores que había en esa Unión Europea. En cuanto a los objetivos, lo que podemos decir es que han sido objetivos incrementales a los objetivos iniciales.
Estos previstos los podemos encontrar en el Tratado de Roma del año 58 y que eran unos objetivos que podemos denominar clásicos como productivista, que se han ido sumando en cada una de las siguientes reformas. Nuevos objetivos que corresponden a nuevas realidades en las nuevas demandas de la sociedad en relación con el medio ambiente, como lo son de calidad, la seguridad de los alimentos, el desarrollo rural, bienestar de los animales y el cambio climático, todos estos cambios para mejorar y adaptarse a la actualidad. Los principios se han mantenido estables, son tres y son muy importantes para comprender la dinámica de la política agrícola común. El primero tiene que ver con la preferencia comunitaria. Esto legitima una protección externa frente a la competencia de productos procedentes de países terceros. En segundo lugar, la solidaridad financiera, que establece una caja común o un fondo común, el cual se financian los gastos de la política agrícola común. Los fondos que financian la política de precios y también ayuda a fondos dedicados al desarrollo rural son también cofinanciados por los Estados miembros. Y en tercer lugar, el principio de unidad de mercado, esto que garantiza la libre circulación de productos agrícolas y alimentos. Esto sin que exista ningún tipo de barrera técnica que impida esta circulación. ¿Cómo se diseña, cómo se gestiona o cómo se aplica la política agrícola común? Esto es muy importante para saber cuáles van a ser sus efectos. Primero está la Comisión Europea, que es la institución que se encarga de hacer las propuestas legislativas que elevan al Consejo y se elevan al Parlamento y también se ocupa de lo que es la gestión y el control. Después, el Consejo y el Parlamento Europeo, que tiene un poder de codecisión. Son el poder de diseñar las propuestas legislativas, de aprobar los reglamentos, en su caso las directivas. Después, tenemos que generar la importancia creciente que tienen los Estados miembros, cómo aplicar, adaptar o incluso cómo adaptar los reglamentos de la política agrícola común a sus necesidades y a sus circunstancias. Y por último, lo que se espera del futuro en la reforma de la política agrícola común. Los puntos que podemos señalar son los desafíos, los retos y puntos claves de esta reforma. El primero es la redistribución de las ayudas. Esto exige vencer el estatus presupuestario, es decir, la tendencia que tienen los Estados miembros, las regiones a mantener las cantidades de dinero en la ficha presupuestaria que están recibiendo, lo que vendría siendo el sobre nacional. En segundo lugar, el gran reto es aumentar el peso y el poder de negociación de los agricultores en el seno de la cadena de valor. El tercero es la sustitución de la reforma de pago único desacoplado actual para entender la naturaleza multifuncional de la actividad agraria. Y el cuarto gran reto es establecer algún mecanismo de estabilización de los mercados y de gestión del riesgo por parte de los agricultores. Bueno, ahora abordaremos el tema política de adquisición de los gobiernos. Este tema tiene que ver con las compras, que son pautas que generan las empresas para determinar cuáles serán las condiciones y los plazos de pago y los proveedores que tendrán estas organizaciones, en otros criterios que serán aplicados al momento en que la organización proceda a la adquisición de los productos para sus operaciones habituales. Es decir, esto tiene como objetivo el proveer a las pymes de información que permite vincular la oferta de sus productos y el servicio con la demanda del gobierno, así facilitando su participación en los procedimientos de compra de las diferentes dependencias y entidades. Para esto, las organizaciones deberían verificar e introducirse en qué sector es en el que permanecen, es decir, ya sea en el sector industrial, comercio o de servicio, la cifra de las ventas anuales y el número de empleados de su empresa u organización. En la actualidad, el gobierno federal es un gran mercado potencial para las pequeñas y medianas empresas. Cada año adquiere importantes volúmenes y una amplia variedad de materias primas, refacciones, productos terminados, contratación de servicios y hasta la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.
Al lograr esto, te convierte en un proveedor del gobierno, lo cual te proporciona, además de beneficios monetarios, la oportunidad de diversificar tu negocio, de adquirir conocimiento del mercado y una experiencia para tu empresa. El fenómeno de la globalización y la regionalización aparecen más constantemente en los análisis de las relaciones internacionales, pero en el caso más concreto del fenómeno de regionalización lo encontramos en Europa, con la Unión Europea, la cual constituye uno de los bloques más antiguos del mundo. La política de ampliación de la Unión persigue unir a los países europeos en torno a un proyecto político y económico común. Guiadas por los valores de la Unión y sujetas a estrictas condiciones, las ampliaciones han demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la promoción de reformas, políticas económicas y sociales, así como con la consolidación de la paz, la estabilidad y la democracia en todos los continentes. Nacida en 1957 junto con el Tratado de Roma, que dio origen a la Comunidad Económica Europea, este bloque se ha ido ampliando paulatinamente, al pasar de 6 miembros fundadores, como lo son Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, a 9 en 1973, que se incluye Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, 10 en 1981, agregando Grecia, 12 en 1986, España y Portugal, y 15 en 1995, como lo son Austria, Finlandia y Suecia. La quinta ampliación se llevó a cabo en el año 2004, con el ingreso de 10 nuevos miembros, como lo son Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Eslovaca y Eslovenia. La sexta ampliación se produjo en enero del 2007, con el ingreso de Bulgaria y Rumania. ¿Cuál es el significado económico de esta ampliación? Desde que se creó, a principios de los años 50, la Unión Europea no ha dejado de crecer. Los miembros fundadores invitaron a los pueblos europeos a que compartieran sus ideas y anunciaran sus esfuerzos. Desde entonces, tras las ampliaciones sucesivas, los Estados miembros fueron pasando de los 6 iniciales a ser 9, 10, después 12, hasta los 27 actuales. El proceso continúa y la Unión Europea está negociando la adhesión de Croacia y Turquía, quienes son países que han presentado su candidatura. Pero ¿cuál es el significado real de esta ampliación? Bueno, este proceso significa, entre otras cosas, que las empresas europeas podrán operar con procedimientos normalizados en el mayor mercado sin fronteras del mundo, que en un tiempo no muy lejano, en este bloque se hablarán más de 20 lenguas, lo que seguramente estará una mezcla única de culturas y razas. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de negociación? En 1997, el Consejo llegó a un acuerdo sobre el procedimiento para llevar a cabo estas negociaciones. Cada vez que se elabore un tratado, se presentará al Consejo de Ministros de la Unión Europea para que se apruebe, al Parlamento Europeo para que emita un dictamen conforme y, a continuación, a los Estados miembros y los países candidatos para que lo ratifiquen con arreglo a sus procedimientos nacionales, que incluye, en algunos casos, referéndums. Una vez rectificado, el tratado entrará en vigor y el país candidato correspondiente pasará a ser miembro de la Unión Europea en la fecha acordada. Hasta la fecha se ha presentado una baja que ha sido Reino Unido, anunció salir de la Unión Europea el 31 de enero del 2020 y el último país de la Unión Europea fue Croacia en el 2013. ¿Qué es la Unión Económica y Monetaria? Bueno, este es el resultado de la progresiva integración económica de la Unión. Esta surge a partir de la expansión del mercado único, que contempla normativas comunes para los productos y la libre circulación de mercancías, capitales, trabajadores y servicios. En junio de 1988, el Consejo Europeo confirmó el objetivo de lograr progresivamente una unión económica y monetaria. Esta constituyó un comité que presidió por el entonces presidente de la Comisión Europea.
Dicho comité estaba formado por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países que entonces participaban en la Comunidad Europea. Después de la creación de dicho comité, se vino la introducción del euro como moneda común. Esta formaba actualmente por 19 Estados miembros. Cuando se introdujo el euro, esta zona estaba compuesta por 11 estados de los 15 miembros de la Unión Europea, ya que entre los países que no formaban parte de esta zona del euro estaba Dinamarca. Esta dispone de una cláusula de exclusión voluntaria, ya que fue establecida en un protocolo de anexo al tratado, aunque este se puede adherirse en un futuro si así lo desea. Cuando sucedió la caída de los bancos estadounidenses de inversión debido a la crisis de hipoteca subprime, en el 2008, se reveló que la Unión necesitaba un modelo de gobernanza económica más eficaz que la coordinación económica y presupuestaria vigente hasta en aquel momento, ya que la supervisión macroeconómica a lo largo de la última década han experimentado considerables desequilibrios macroeconómicos. Esto ha llevado a la creación de un procedimiento de desequilibrio macroeconómico por parte de la Unión en el 2011, ya que es un mecanismo de supervisión y ejecución que tiene por objetivo facilitar la detección y corrección temporánea de los desequilibrios en los Estados miembros, prestando una atención específica a los desequilibrios que puedan contagiarse a otros Estados miembros, para que estos no puedan caer en crisis. La Unión Bancaria creó como respuesta a la crisis financiera lo que fue un mecanismo único de supervisión, lo que hoy en día se le conoce como MUS, el mecanismo único de resolución. Este mecanismo supervisa los bancos de mayor tamaño e importancia de la zona del euro directamente a escala europea, ya que tiene la finalidad que es la resolución de los bancos en dificultades de una manera ordenada y con costes mínimos para los contribuyentes para la economía real. A lo largo del año 2020 y el 2021 se ha visto muy afectada la economía, ya que la asistencia financiera de los Estados miembros de la Unión han tenido el objetivo de los mecanismos de una asistencia financiera, ya que pueden proteger la estabilidad financiera de la Unión y de la zona del euro para que no caiga una depreciación, pues las dificultades financieras en un Estado miembro puede tener repercusiones significativas en la estabilidad macrofinanciera de los Estados miembros. Dicha asistencia financiera está vinculada a la condicionalidad macroeconómica, o sea, esta se trata de un crédito y no de una transferencia presupuestaria. Esta con la finalidad de garantizar que los Estados miembros receptores de la ayuda apliquen las reformas presupuestarias, económicas, estructurales y de supervisión necesarias, ya que como parte de la respuesta de la Unión a la crisis del COVID-19 se presentó una serie de instrumentos financieros adicionales para ayudar a los Estados miembros a recuperarse y hacer que sus economías sean más resistentes a las perturbaciones. Como tercer elemento, se ha aceptado como prioridad legislativa para el 2021 un sistema europeo de seguro de depósitos. Análisis estructural de la Unión Europea. Estructura política. Es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y pueblos de Europa. Esta ha desarrollado un sistema jurídico y político, el comunitario europeo, único en el mundo, que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejos.
que han extendido y evolucionado a lo largo de la historia, hasta conformar lo que es hoy en la actualidad. Un sistema híbrido de gobierno transnacional difícilmente homologable que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración regional muy acentuada. Esta se rige por un sistema interno, el régimen de democracia representativa. Sus instituciones son 7: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. El Consejo Europeo ejerce funciones de orientación política general y de representación exterior y nombra a los jefes de altas instituciones. El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen la potestad legislativa e igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas a excepción de los procedimientos legislativos especiales, donde el Parlamento desempeña un papel meramente consultivo. La Comisión o Colegio de Comisarios aplica el derecho de la Unión Europea, supervisa su cumplimiento y ejecuta las políticas. A él le corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión. El Tribunal de Justicia ejerce las labores jurisdiccionales supremas. El sistema jurídico comunitario y el Tribunal de Cuentas supervisa y controla el buen funcionamiento y adecuada administración de las finanzas y de los fondos comunitarios. Y el Banco Central Europeo dirige y aplica la política monetaria única en la zona euro. La Unión Europea también cuenta con otros órganos, instancias y organismos de funciones y atribuciones diversas, como el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Alto Representativo de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entre otros. Estructura económica. La Unión Europea funciona como un mercado único, compuesto por 27 países. El valor total de los bienes y servicios producidos, el Producto Interno Bruto de la Unión Europea en el 2019, cuando el Reino Unido aún formaba parte de ella, ascendió a 16.4 billones de euros. La Unión Europea representa alrededor del 15% del comercio mundial de mercancías. La Unión Europea, al igual que China y los Estados Unidos, son los 3 mayores actores mundiales en el comercio internacional. Esta es la segunda economía más grande del mundo en términos nominales, detrás de Estados Unidos, y según la paridad de poder adquisitivo, detrás de China. El euro, como moneda oficial en 19 de sus 27 estados, es la segunda mayor moneda de reserva, así como la segunda moneda del comercio mundial, después del dólar estadounidense. La economía de la Unión Europea consiste en un mercado interno de economía mixta, basado en el libre comercio y en los modelos sociales avanzados. Según el Banco Mundial, y el PIB per cápita fue de $46.564 internacionales. Estructura social. Gracias a la Unión Europea, muchos jóvenes disfrutan del derecho a la libre circulación total entre los países. También tienen derecho a formar y estudiar en cualquier parte de los Estados miembros, contando con las mismas condiciones que los nacionales de ese país, y a trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea. Por otro lado, también ha eliminado las barreras de comercio entre sus miembros. Esto significa que puedes fabricar, vender, comprar mercancías en cualquier lugar de la Unión Europea. También significa que los consumidores tienen mayor variedad de productos, entre los que pueden elegir a unos precios más bajos. Existe también la posibilidad de que si te enfermas en alguno de estos países miembros, puedas contar a los servicios de salud sin ser ciudadano del país, ya que tienes derecho a recibir cualquier tratamiento médico
que no pueda esperar hasta que vuelvas a tu país de origen con la tarjeta sanitaria europea. Esta es la que te permite recibir la asistencia sanitaria pública en el extranjero y no pagarás lo mismo que las personas del país en el que te encuentres. Importancia de estudio. La importancia de la Unión Europea que representa para la comunidad internacional es enorme, ya que existen muchas maneras de identificar la importancia de un país o una región en el sistema internacional. De este modo, su relevancia puede ser de índole cultural, social, ideológica, económica, comercial, militar, ambiental, demográfica, geoestratégica o tecnológica científica. La Unión Europea, como importancia de estudio para América Latina y el Caribe, se basa en la siguiente. Es un actor internacional multinivel que ofrece a América Latina y el Caribe varias dimensiones de cooperación, incluyendo un amplio espectro. La importancia en el ámbito de los derechos humanos y la migración, especialmente para los refugiados, se torna relevante para el diseño e implementación de las políticas públicas que puedan promover el amplio goce de derechos, iniciativas de cooperación a nivel bilateral, multilateral y birregional. Tiene el potencial de hacer de la Unión Europea un socio estratégico para eliminar las violaciones de los derechos humanos y para atender a las víctimas de estas prácticas, lo que a su vez permitirá contribuir al mantenimiento de un componente esencial del orden liberal internacional, que parecería estar en retracción. La Unión Europea ha mostrado ser un claro ejemplo para la creación de políticas públicas que puedan evitar el deterioro dentro de los países y el gobierno, como por ejemplo fueron los primeros en implementar la iniciativa para el consumo de drogas, algo que a México no le fue bien cuando le declaró la guerra al narcotráfico, y la Unión Europea puede ser un gran ejemplo para toda esta clase de políticas públicas. ¿Para qué sirve la Unión Europea? Bueno, en sí la Unión Europea pues ayuda a los países europeos a que sean más competitivos. Todos estos en materia de comercio internacional. También ayuda a quitar las barreras arancelarias para una mejor circulación de sus productos. Como lo mencionábamos antes, ayuda a los países a que puedan producir, comprar, consumir productos dentro de la Unión Europea y tener una libre circulación de mercancía.